Hola, qué bueno encontrarnos para esta exploración a fondo de un tema que me parece fascinante, el liderazgo. Pero visto desde otro lugar, ¿no? Más humano, más compasivo, más consciente. Y para eso nos vamos a guiar hoy por el libro Líderes de hoy, de María Gabriela Hodge. Hola. Sí, un libro que propone una mirada, bueno, bastante distinta al liderazgo tradicional que quizás conocemos más. Exacto. Pone el foco en la sanación personal como un camino evolutivo. No solo para ser un mejor líder en el trabajo, sino para vivir mejor, ¿no? Totalmente. Así que nuestra misión hoy es desgranar esas ideas clave, esos momentos reveladores que nos da esta perspectiva. Me parece genial. Hay una imagen del libro que me quedó muy grabada, la del bambú japonés. Ah, sí, muy buena analogía. Nos recuerda que para ver ese crecimiento espectacular hacia afuera, ¿no? Esos 30 metros casi de golpe. Ajá. Primero hubo años, 7 años de trabajo invisible, bajo tierra, echando raíces fuertes. Raíces profundas. Y si llevamos eso al liderazgo, ¿no sugiera que ese trabajo interior, esta sanación de la que habla el libro, es como la base? Indispensable para que después se vea algo afuera, un liderazgo consciente. Sin duda. Es la base oculta, pero la que sostiene todo. Entonces arranquemos por ahí. ¿Qué significa realmente este liderazgo consciente y sanador hoy? En el contexto actual, pienso sobre todo después de lo que vivimos globalmente. La pandemia, por ejemplo, ¿cómo influyó? Totalmente. Según la fuente, la pandemia fue un catalizador. Fuerte, casi como un despertar colectivo, ¿no? Sí, se sintió algo así. Dejó clarísimo que temas como, bueno, la salud mental, la empatía, la compasión, no eran un lujo, eran necesidades urgentes. En todos lados, incluyendo las empresas. Claro. Antes, quizás hablaba bajito de ambientes tóxicos en las organizaciones. Ahora, de a poquito, se empieza a oír la palabra sanación. Y eso ya es un cambio importantísimo. Y me parece clave lo que recalca el libro. Esto no es solo para gerentes o directores. Para nada. Es un llamado a liderar nuestra propia vida. Cada uno, en esencia, es líder de su propia existencia, ¿no? Exacto. La propuesta es buscar esa coherencia profunda entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Alinearnos con valores más universales. Compasión, empatía, eso que dicen en inglés walk the talk. Ser consecuentes. Exactamente. Y la autora marca un contraste muy, muy claro entre dos formas de operar. Por un lado, el liderazgo que viene del ego. Ese que busca validación afuera, necesita controlar, se mueve por el miedo, la culpa, la competencia. Es una visión como basada en la separación, ¿no? El yo contra el mundo. Sí, suena conocido. Y por otro lado está el liderazgo que surge del alma, o de nuestra esencia, digamos. Este se nutre de la confianza, del propósito, del deseo de servir, de contribuir. Opera desde la conciencia. Su base es la unidad, el sentirnos conectados. Pensando en esa conexión, me llamó mucho la atención un concepto que presenta, scared to sacred, Ah, sí, muy potente. que sería algo así como del miedo a lo sagrado. Es casi un juego de palabras en inglés, pero la idea es fuerte, ¿no? Cómo un cambio de percepción puede transformar esa energía del miedo, que nos paraliza, scared, en algo sagrado, sacred, algo que nos conecta y nos mueve a actuar desde otro lugar, más consciente. Es una idea central, sí. Sugiere que la energía del miedo en sí misma no es negativa. Es nuestra percepción, nuestra respuesta, lo que la define. El miedo nos puede cerrar, nos contrae. Claro. Pero si lo miramos diferente, quizás como una señal, podemos usar esa misma energía para impulsarnos hacia una acción más alineada, más sagrada, en el sentido de conectada con nuestros valores. Es pasar de la parálisis a la potencia, digamos. Exacto. De la contracción a la expansión. Bien, si este es el camino, más consciente, más conectado, la pregunta es ¿por dónde empezamos? Y la respuesta del libro parece clara. Hacia adentro, ¿verdad? El autoconocimiento primero. Indispensable. Es el primer paso y yo diría el más crucial. Implica cultivar la capacidad de
de autoobservarnos. Hay una frase muy poderosa que se cita de varias fuentes espirituales. No eres el que piensa, eres el que observa al que piensa. ¡Qué buena frase! Se trata de crear ese espacio entre nosotros y nuestros pensamientos, nuestras emociones, para poder entenderlos sin identificarnos totalmente con ellos. Y esto incluye mirar nuestras sombras. Las sombras. Te refieres a lo negativo, lo que no nos gusta. No solo eso, las sombras son, bueno, todos esos aspectos nuestros que no reconocemos o no aceptamos, tanto los que consideramos oscuros, sí, como la ira, la envidia, el miedo, pero también los luminosos, lo que se llama la sombra dorada, Sombra dorada. ¿Qué sería eso? nuestro potencial no reconocido, nuestros talentos ocultos, nuestra grandeza no aceptada. A veces nos da más miedo nuestra luz que nuestra oscuridad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Integrar ambas, luz y oscuridad, es clave para ser líderes, completos, auténticos, nos hace más humanos y más compasivos. Entiendo. Y el libro profundiza en cómo se forman nuestras defensas, ¿no? Habla como de capas. Sí, exacto. Habla de distintas capas que construimos muchas veces sin darnos cuenta. Están las máscaras, ¿no? Esa fachada que mostramos, el siempre puedo, el bonito, la perfecta. Ujú, las conocemos. Más adentro, las creencias limitantes, esas ideas que tenemos súper arraigadas sobre nosotros o el mundo y que nos frenan. No soy suficiente, no merezco, el mundo es peligroso. Uf, sí. Luego, el ser inferior. Ahí están los miedos más profundos, el orgullo, la necesidad de imponer nuestra voluntad. Y en el núcleo, a menudo, las heridas originales. Rechazo, abandono, humillación, injusticia, traición. Esas 5 clásicas. Ajá. Entender estas capas no es para quedarnos pegados ahí, ojo, es para ver cómo influyen hoy en nuestro comportamiento, en cómo lideramos a otros y a nosotros mismos. Y así poder empezar a elegir respuestas diferentes. Suena un trabajo. Profundo, sí. Necesario. Pero también puede sonar un poco agotador, ¿no? Puede serlo si no lo conectamos con el bienestar. Claro. ¿Cómo se relaciona todo esto con sentirse bien? Porque si uno está agotado, difícil liderar desde un buen lugar. Es que la conexión es directa, ineludible. El autoconocimiento sin bienestar no se sostiene. El libro insiste en que el bienestar integral físico, emocional, mental y espiritual no es un lujo, es la base, la plataforma desde donde se construye todo. La base. Me gusta eso. Usa un juego de palabras del inglés muy bueno. This is, que es enfermedad, pero literalmente significa falta de facilidad, malestar, versus is, que es facilidad, alivio, calma. This is versus is. Exacto. El trabajo interior, sanar heridas, gestionar esas capas, es lo que nos permite movernos de ese estado de this is hacia uno de mayor is, de calma, equilibrio, vitalidad. Me gusta esa idea de moverse hacia is, hacia la facilidad. Y algo que me pareció súper práctico es el enfoque en gestionar nuestra energía, no solo el tiempo. Clave. El libro habla de 4 pilares de energía. ¿No los recuerdas? ¿Y por qué son importantes? Claro. Los 4 pilares son el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. La idea es que necesitamos cuidar y equilibrar la energía en las 4 dimensiones para funcionar bien y de forma sostenible. Si descuidas una, afecta a las otras. Tiene lógica. Para el cuerpo habla de lo básico pero esencial. Comer bien, alimentos reales que den vitalidad. Descansar bien. El sueño es fundamental para la claridad mental, para regular emociones. Y moverse, actividad física regular. Ok, cuerpo. Para la mente se trata de aprender a bajarle el volumen al ruido mental. Ahí entran prácticas como la meditación o cosas simples como el grounding, ¿sabes? Grounding. Poner los pies en la tierra. Literalmente eso, conectar con el presente a través de los sentidos, sentir los pies en el suelo, respirar o hacer pausas activas durante el día. Y también elegir qué información metemos a la mente, ¿no? Que sea positiva, constructiva. Bien, mente. Las emociones, que ya las veremos más, se entienden como energía en movimiento, mensajeras. Hay que aprender a escucharlas. Ajá, emociones. Y el espíritu. Este se nutre conectando con nuestro propósito, nuestros valores, aquello que le da sentido a nuestra vida más allá de lo cotidiano. Cuerpo, mente, emociones, espíritu, los 4 pilares.
Y mencionaste algo de transformar hábitos en espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Suena lindo. Significa darle una intención consciente a esas prácticas. No es solo hago ejercicio, es hago ejercicio como un ritual para honrar mi cuerpo. Ah, entiendo. No es solo medito 5 minutos porque toca, es creo un espacio sagrado para conectar conmigo. Esa intención lo eleva, de una tarea a un acto que nutre el espíritu. ¿Le da otro significado? Totalmente. Y ojo, la ciencia lo respalda. Estos hábitos saludables estimulan los neuroquímicos del bienestar. Dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas. Nos hacen sentir bien naturalmente. Fascinante cómo se conecta todo. Entonces, empezamos a fortalecer el interior. Autoconocimiento, bienestar, energía. ¿Cómo llevamos eso a las relaciones? ¿Con los demás? El libro habla mucho de inteligencia emocional como un puente, ¿no? Es el puente fundamental, sí, pero la visión que da sobre las emociones es muy liberadora. No se trata de controlarlas o manejarlas como si fueran algo malo que hay que reprimir. ¿Qué es lo que solemos intentar hacer? Exacto. Se trata de entenderlas como lo que son. Energía en movimiento. Emotion. Son mensajeras. Nos traen información valiosa sobre nuestras necesidades. ¿Qué necesito ahora? Verlas como mensajeras. Sí. Citan un poema hermoso de Rumi, La casa de huéspedes, que básicamente invita a recibir a todas las emociones. La alegría, la tristeza, la ira, el miedo, como visitantes bienvenidos. Porque cada una trae un regalo, algo que enseñarnos. ¡Qué linda metáfora! Cambia la perspectiva. En vez de luchar contra la emoción, escucharla. Y me parece crucial la diferencia que marca el libro entre reaccionar y responder. A menudo vamos en piloto automático, ¿verdad? Totalmente. La reacción emocional suele ser un patrón automático, disparado muchas veces por esas heridas del pasado que hablamos. Alguien dice algo, toca una herida y ¡pum! Saltamos, sin pensar. Sí, pasa mucho. La respuesta consciente, en cambio, implica hacer una pausa, reconocer qué siento y elegir cómo actuar de una manera que sea coherente con mis valores. Es asumir nuestra responsabilidad, nuestra habilidad para responder. Responsabilidad. Me gusta. El libro menciona detonantes comunes, sentirnos ignorados, criticados, el desorden, los gritos, y ofrece herramientas prácticas, como la técnica RAIN. RAIN. Sí, la nombran. ¿Nos explicas rápido qué es? ¿R-A-I-N? Claro, es un acrónimo en inglés, muy útil para navegar emociones difíciles. R es recognize, reconocer. Simplemente nombrar la emoción. Ok, siento rabia. Reconocer. A es allow, permitir. Dejar que la emoción esté ahí, sin pelear, sin juzgarla, respirar con ella. Permitir. Ok. Y es investigate, investigar. Con curiosidad amable. ¿Qué hay debajo? ¿Qué necesidad no está cubierta? ¿Qué pienso? Investigar. Y N es nurture, nutrir, o a veces non-identification. Es ofrecernos compasión a nosotros mismos por sentir eso, y recordar que somos más que esa emoción. Nutrir o no identificarme. Interesante. Reconocer, permitir, investigar, nutrir. Suena a una herramienta súper útil para no dejarse arrastrar. Y esto de la respuesta consciente se conecta también con el tema de los límites. Poner límites a veces se siente como conflictivo, ¿no? Se conecta directamente. Y sí, a veces da miedo poner límites, pero el libro los presenta como límites sanadores, no como muros para aislarse o como algo egoísta. ¿Cómo sería un límite sanador? Como una forma de honrarnos a nosotros mismos y nuestras necesidades. Y, aunque suene raro, de cuidar también la relación. Son una expresión de autorrespeto y claridad, y se pueden comunicar con compasión. Con compasión, eso es clave. Sí, se mencionan distintos tipos, físicos, emocionales, de tiempo. Y también se dan señales de que quizá nuestros límites son débiles. Ah, ¿cómo cuáles? Para chequear. Bueno, la dificultad crónica para decir no. Sentirnos agotados o resentidos todo el tiempo. Tener un miedo que paraliza al rechazo si ponemos un límite. Identificar esas señales es el primer paso. Entiendo. Y me gustó mucho la distinción que hace entre un límite y un pedido. A veces los confundimos, creo. Sí, es sutil pero importante. Un pedido es algo que le solicitamos a otro. Y esa persona puede aceptar o no. Tiene libertad. Ejemplo. ¿Podrías bajar la voz, por favor?
Exacto. y la otra persona elige. El límite es la acción que yo tomo o la postura que adopto como consecuencia de la elección del otro o para proteger mi necesidad. Ah, Siguiendo el ejemplo, si la persona no baja la voz, mi límite podría ser, como necesito silencio para concentrarme, me voy a ir a trabajar a otra habitación. el límite es sobre mi acción, no sobre controlar al otro. Exactamente. Y eso nos lleva a la importancia vital de aprender a decir no cuando toca, como un acto de amor propio. ¿Y de honestidad? Queda mucho más claro. Límites sanos, respuesta consciente. Y supongo que la forma en que comunicamos todo esto es crucial. Absolutamente. Poner límites, expresar necesidades, requiere una comunicación compasiva. El libro menciona la inteligencia conversacional de Judith Glaser, que básicamente dice que la calidad de nuestras conversaciones crea nuestra realidad, la importancia de generar confianza para tener conversaciones difíciles. Interesante, pero se enfoca mucho en la comunicación no violenta, la CNV de Marshall Rosenberg, como herramienta práctica. La CNV, ¿sí? Recuerdo que tiene como 4 pasos, ¿no? Exacto, 4 pasos. ¿Nos los podrías repasar, quizás con un ejemplo simple para que quede más claro? Claro, los 4 pasos son una guía genial para expresarnos con honestidad y escuchar con empatía. Primero, observación. Describir lo que vemos u oímos objetivamente, sin juicio. Cuando veo los zapatos en medio del pasillo, en lugar de siempre dejas todo tirado. Ok, observación sin juicio. Segundo, sentimiento. Identificar y expresar cómo lo sentimos por esa observación. Me siento frustrada, en lugar de culpar. Me pones nerviosa. Sentimiento propio. Ajá. Tercero, necesidad. Reconocer qué necesidad nuestra no está cubierta y genera ese sentimiento. Porque necesito orden y espacio para pasar segura. Necesidad. ¿Qué necesito yo? Y cuarto, pedido. Hacer una solicitud clara, concreta, positiva. Pedir lo que sí queremos, no lo que no queremos. Y como pregunta abierta a colaborar. ¿Estarías dispuesto a poner los zapatos en su lugar, por favor? Pedido claro y amable. Usar estos pasos ayuda a bajar la defensa del otro y a conectar desde las necesidades mutuas. Es muy potente. Observación, sentimiento, necesidad, pedido. Un esquema súper útil. Hemos recorrido bastante. Autoconocimiento, bienestar, relaciones, comunicación. El libro propone como un último nivel de integración, ¿verdad? La inteligencia espiritual. Suena un poco abstracto. ¿Cómo la define? No la define como algo religioso necesariamente, sino como la capacidad de integrar mente y corazón, de conectar con un sentido de propósito que va más allá de mi ego, de alinearnos con valores universales, gratitud, humildad, compasión. Valores universales. Cultivar un sentido de lo sagrado en lo cotidiano, maravillarnos con la vida. Y fundamentalmente, implica integridad. ¿Integridad? Esa coherencia profunda entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Es el pilar que sostiene todo lo demás, realmente. Y dentro de esa integración, mencionaba algo de equilibrar energías, femeninas y masculinas. El ánima y el ánimus. Exacto. Se refiere a arquetipos de energía que están en todos, sin importar el género. El ánima serían cualidades como la intuición, el cuidado, la conexión, la receptividad, la colaboración. Lo tradicionalmente femenino. Ujú. Y el ánimus, cualidades como la lógica, la acción, la estructura, la dirección, la asertividad. Lo masculino. Entiendo. La idea es que para ser líderes y personas íntegras, equilibradas, necesitamos reconocer, valorar e integrar ambas polaridades adentro nuestro. Ni pura acción sin corazón, ni pura sensibilidad sin estructura. Exacto. El equilibrio es la clave. Se puede mencionar brevemente el Viaje de la heroína de Maureen Murdoch como un modelo de este camino interior de integración, sobre todo para las mujeres. Interesante referencia. ¿Y cómo se traduce esta inteligencia espiritual, esta integración, en el liderazgo? Digamos, en un equipo, en una organización, más allá de uno mismo. Una manifestación muy concreta es el liderazgo inclusivo. Un líder con inteligencia espiritual desarrollada entiende la riqueza que hay en la diversidad. No solo la tolera, la celebra. Ajá. Promueve activamente la equidad, que no es lo mismo que igualdad, ¿eh? Equidad es dar a cada uno lo que necesita para tener las mismas oportunidades. Importante diferencia. Y fomenta una cultura de inclusión.
donde todas las voces se escuchan, se valoran, donde todos sienten que pertenecen. Crear pertenencia. Y eso implica un trabajo personal fuerte, reconocer y desafiar nuestros propios sesgos inconscientes, esas preferencias automáticas que todos tenemos y que nos pueden llevar a discriminar sin querer. Uf, sí. Los sesgos. Es como esa fábula que se cuenta a veces, la de los dos lobos que llevamos dentro. Uno es el miedo, la ira, la envidia, Sí, y el otro es el amor, la paz, la compasión, y la pregunta es, ¿cuál gana? exacto. Gana el que alimentamos. La inteligencia espiritual nos da esa conciencia para elegir a cuál lobo alimentar en cada momento. La elección consciente. Y para navegar esa elección constante necesitamos desarrollar el discernimiento. Es esa sabiduría práctica de la oración de la serenidad, ¿no? Coraje para cambiar lo que puedo, serenidad para aceptar lo que no, y sabiduría para reconocer la diferencia. Discernimiento. Qué importante. Es saber cuándo actuar y cuándo confiar, cuándo tomar responsabilidad y cuándo rendirse a algo más grande. Es una danza constante. Qué recorrido tan completo. Haciendo una recapitulación rápida para que no se nos escape nada clave. Hemos visto que el liderazgo consciente, según líderes de hoy, es, en esencia, un viaje, que empieza y se cultiva adentro. Exacto. Implica sanar heridas, conocerse a fondo, poner el bienestar como base sí o sí, aprender a poner límites claros pero con compasión. Ujú. Comunicarnos desde la empatía, desde las necesidades, y finalmente integrar todo esto con una inteligencia espiritual que nos conecta con un propósito mayor, con la integridad. Y es fundamental, creo yo, subrayar que no es una meta final. No es que llegué y ya está. No es un destino. Para nada. Es un proceso continuo. Una práctica de todos los días. Sanarse y liderarse así es una responsabilidad personal, claro, pero también es un privilegio enorme. Y tiene un efecto que se expande. Como dice la autora, citando una idea poderosa, sanándonos a nosotros mismos, sanamos el mundo. ¡Qué frase tan potente! Lo que transformamos adentro impacta afuera, inevitablemente. Para quienes nos escuchan, especialmente los que tienen ese perfil aprendiz, siempre buscando entender más, esta charla basada en líderes de hoy ofrece un mapa, herramientas muy valiosas. Y no solo para los que tienen un puesto de líder formal, no, Para nada. para cualquiera. Para cualquiera que quiera liderar su propia vida con más. Autenticidad, propósito, conexión. Exacto. Y como reflexión final, algo para llevarse y pensar un poco, basado en esa idea del libro de que el verdadero milagro es un cambio de perspectiva. Podríamos preguntarnos, ¿qué pequeña percepción sobre mí misma, sobre mí mismo, sobre una relación importante o sobre una situación que se repite en mi vida podría empezar a cambiar hoy? ¿Qué pasaría si la miro con un poquito más de compasión, de curiosidad, o desde esa perspectiva de sacred, sagrado, en lugar de scared, miedo? Una pequeña llave puede abrir una gran puerta. Quizás ese sea el primer paso hacia un camino más consciente, más sanador. Con esa invitación a la reflexión, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Gracias, un placer. Y quizá, como propone la autora al final del libro, sea un buen ejercicio pensar, si tuvieras que elegir solo 3 palabras con las que te gustaría que te recuerden, ¿cuáles serían? Da que pensar, ¿no? Hasta la próxima.